un ataque impactante a los trabajadores de la embajada israelí, una retirada masiva por parte de Gran Bretaña y un gran avance para el ejército alemán. Estas son algunas de las principales noticias que comentaremos hoy en el Trumpet World. Señor, tengo la plena confianza en que todos cumplirán con su deber. Si no se descuida nada, y si se hacen los mejores preparativos y se están haciendo, deberíamos demostrar una vez más que somos capaces de defender nuestra isla patria para resistir la tormenta de la guerra y para sobrevivir a la amenaza de la tiranía si es necesario. Nosotros, si es necesario, solos. Si es necesario solos, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, creo, está canalizando una vez más a Winston Churchill. Está en una posición muy difícil, siempre ha sido un poco como Churchill, enfrentándose a solas a un montón de presiones. Pero ahora se encuentra en una posición muy difícil. El presidente Trump en Estados Unidos, el aliado más importante de Israel, aunque no han sido abiertamente, de forma masiva crítico, no han sido realmente de apoyo tampoco. Han estado evitando a Israel en visitas recientes, trabajando en contra de Israel en las negociaciones con Irán e incluso con Hamás. Eso ha enaltecido a otros países como el Reino Unido, Francia y Canadá, que normalmente serían un poco más reservados a la hora de criticar a Israel o incluso de atacar a Israel con sanciones comerciales y cosas por el estilo por miedo de enfadar a Estados Unidos. El silencio de Estados Unidos ha terminado con eso. Así que están intensificando la presión, están lanzándose contra Israel. Incluso la opinión pública dentro de Israel está cada vez más dispuesta a presionar a Benjamin Netanyahu para que abandone esta idea de eliminar a Hamás y en su lugar negocie con los terroristas. Y estos ataques sin cesar, incluso mentiras sobre Israel, mentiras sobre la hambruna en Gaza, mentiras sobre el genocidio, están teniendo su repercusión. Y lo hemos visto en las calles de Washington, D.C. esta semana, con el asesinato de una pareja joven que trabajaba en la embajada israelí. Así que Netanyahu está teniendo que ser un poco como Winston Churchill y enfrentarse él solo a una postura que se está haciendo cada vez más impopular en casa, que se está haciendo muy impopular en el extranjero y se está convirtiendo en una de las personas más odiadas del mundo por enfrentarse al mal. Hay varias noticias esta semana, creo que realmente ilustran que Netanyahu tiene que enfrentarse a esto él solo. Pero empezaremos hablando de este atentado impactante en Washington y obtendremos la actualización, lo más reciente de eso, por parte de nuestro corresponsal en Oriente Medio, Mijailo Sekic. Sí, así que el miércoles 21 de mayo, como mencionó, dos empleados de la embajada israelí en Washington, dice, fueron asesinados en un ataque terrorista bastante impactante allí en el centro del Distrito de Columbia, fuera del Museo Judío de la ciudad. Los dos fallecidos, Sharon Lachinsky y Sarah Milgram, como ha mencionado, trabajaban en la embajada, pero también son pareja. Al parecer, Lachinsky se estaba preparando para pedirle matrimonio. Al parecer había comprado el anillo y planeaba pedirle matrimonio la semana próxima en Jerusalén. Efectivamente, ahora sus vidas han terminado. El que disparó, Elías Rodríguez, no tenemos que llamarle presunto tirador porque él admitió lo que hizo mientras la policía lo arrestaba. Solo algunas citas de lo que dijo. Lo hice por Palestina, lo hice por Gaza, Palestina libre, libre. Como muy descaradamente, no es un ataque islamista, pero supongo que se podría decir que es un ataque terrorista socialista, comunista, en apoyo de lo que está pasando en Gaza, en apoyo de los palestinos, en apoyo de Hamás. Y me refiero a ese nombre Rodríguez, es de suponer que él no es un árabe palestino, es de Chicago, así que no tiene conexiones con Oriente Medio, pero viene de un entorno de izquierdas. Ya sabe, formó parte del movimiento y las protestas de "Las vidas negras importan". Es alguien que ha escuchado a la izquierda gritar "Palestina libre, libre, genocidio, hambruna en Gaza", globalizó la intifada y está actuando en consecuencia. Y creo que es notable ver si esto no es un ataque terrorista musulmán. Se trata de alguien radicalizado por la izquierda. Efectivamente, pero la demonización de Israel como la cuestión palestina es la cuestión más importante del mundo y cómo Israel está siendo tratado con más dureza de lo que cualquier otro país está tratando a cualquiera de su pueblo en el mundo, cómo han estado cometiendo genocidio desde 1948.
Bueno, si usted escucha eso una y otra vez, si escucha eso como que Israel es un estado opresor que necesita ser descolonizado, y claro que van a conseguir que la gente piense así, por supuesto, en el caso de este hombre, van a conseguir que la gente viaje a través del país para hacer una declaración como esta, en este caso, disparando a la gente que, de acuerdo, trabajan para el gobierno israelí. No son soldados, solo son personal de una embajada, ni siquiera son como los diplomáticos de allí, solo son personas viviendo su vida cotidiana. Una de ellas, Milgram, era una ciudadana estadounidense nacida en Estados Unidos, como si esto no fuera algo. E incluso trabajando para hacer llegar más ayuda alimentaria a Gaza. Exacto, para eso estaban allí. Era un acto para fomentar la llegada de ayuda a la región. Usted ha mencionado las mentiras sobre el genocidio y la matanza de niños, la otra noticia que se relaciona con esto, y la ONU publicó un comunicado diciendo que si no actuamos rápido en Gaza, si la situación allí no se soluciona, 14.000 bebés van a morir. Cuando se oye eso de que Israel va a matar a 14.000 bebés en unos días, o lo que sea, entonces por supuesto cualquiera que parezca o que trabaje para Israel va a aparecer, como Hitler, y luego rápidamente la ONU modificó sus cifras diciendo que si la situación no cambia, en un año habrá 14.000 niños en riesgo de desnutrición. Unos veredictos muy diferentes, pero también una descarada caracterización errónea de esa cifra anterior para hacer que Israel quede bajo la luz más malvada posible. E incluso toda esta idea de que hay una hambruna en Israel, restringiendo la entrada de productos y alimentos, como hay un montón de mentiras sobre esto, donde desde el 7 de octubre Gaza ha recibido 300.000 toneladas métricas de ayuda humanitaria. Así que eso no es la suma total de todos sus alimentos, porque son capaces de fabricar. Tienes algo que viene de fuentes de ayuda, no, o lo que ya han sido capaces de fabricar, tener a la mano a nivel nacional. Pero 22.000 camiones, todo esto para una población de 2,5 millones de habitantes. Se pueden hacer cálculos. Hay suficiente comida allí para alimentar a la gente durante 250 días, 3 comidas al día, ya sabe, solo en ayuda alimenticia, y como he dicho, por no hablar de otras fuentes. Así que Israel no está matando de hambre a Gaza hasta la sumisión. Los problemas, si es que hay problemas de hambruna, generalmente es Hamás quien se lleva la comida. E incluso me parece perverso todo este enfoque sobre la ayuda alimenticia y la hambruna, la supuesta hambruna en Gaza. Como en 1943, 1944, usted no tuvo movimientos masivos de protesta sobre alemanes hambrientos a causa del bloqueo británico a la Alemania nazi. Creo que todo el mundo sabía que participar en una manifestación de ese tipo contra los esfuerzos británicos habría sido una traición, habría sido ponerse del lado del mal. Y sin embargo tenemos un doble estándar en el que tenemos a Hamás, que es tan malvado como los nazis, y la gente se pone de su lado. Y creo que el otro doble estándar que vemos aquí es una de las grandes noticias en Gran Bretaña esta semana, es alguien que está en la cárcel por lo que dijo en Twitter en relación con los disturbios de Southport durante el verano. Ahora, nadie murió en estos supuestos disturbios, estas protestas, pero se produjo un apuñalamiento. Axel Roda Cavani apuñaló a unas niñas inocentes. La gente se metió en línea y dijo cosas en Twitter. El gobierno dijo que mentían. A veces, en realidad, era el gobierno el que mentía. Pero la gente terminó en la cárcel por difundir en Twitter. Ahora bien, no creo que debamos encerrar a la gente así por lo que dicen en la Internet. Pero si tuviéramos una norma consistente, bueno, cualquiera que se conecte al Internet y hable de genocidio en Gaza, de hambruna en Gaza, como que lo enviaríamos a la cárcel porque por el mismo estándar tienen sangre en sus manos. Ellos incitaron este ataque. Basta con pensar en todos los demás conflictos que hay en el mundo. Nadie dice que Ucrania tenga que seguir enviando más trigo a Donbass. Nadie como hasta el año pasado, cuando todo se vino abajo. Nadie está diciendo que Assad necesite tener como 22.000 toneladas de ayuda llegando en camiones a Damasco. Como si Israel fuera el único país que recibe este tipo de enfoque. Y hay conflictos masivos ahora mismo como el Congo, Sudán, Somalia. El mayor ataque aéreo en la historia del mundo acaba de realizarse esta semana en Somalia en términos del peso de las municiones y explosivos lanzados sobre Somalia. No se oye ni pío sobre eso. Y esto no es de lo que se trata. Esto es decir, bueno, ¿por qué Israel está siendo tratado de forma única? Y creo que en última instancia es antisemitismo, y creo que el ministro de la diáspora de Israel, me refiero a todas las personas en el gobierno de Israel, han hecho este punto.
Lo hizo con mucha fuerza en Twitter y dijo que también debemos pedir cuentas a los líderes irresponsables de Occidente que dan respaldo a este odio, ya sea mediante el apaciguamiento, el doble estándar o el silencio. El presidente francés, Emmanuel Macron, el primer ministro británico, Keir Starmer, y el primer ministro canadiense, Mark Carney, han alentado todos, de diferentes formas, a las fuerzas del terror al no marcar líneas rojas morales. Esta cobardía tiene un precio y ese precio se paga con sangre judía. Y creo que tiene toda la razón, pero creo que eso también nos lleva a otras noticias importantes como el aislamiento de Israel esta semana, en la que hemos visto a esos 3 individuos en particular atacando a Israel diplomáticamente e, incluso, a través del comercio. Entonces, ¿qué puede decirnos sobre esas noticias de esta semana? Sí, el 19 de mayo el Reino Unido, Francia y Canadá emitieron una declaración conjunta. Leeré una selección un poco más extensa de citas de la misma. Y cito, nos oponemos firmemente a la expansión de las operaciones militares de Israel en Gaza. El nivel de sufrimiento humano en Gaza es intolerable. No nos quedaremos de brazos cruzados mientras el gobierno de Netanyahu lleva a cabo estas atroces acciones. Si Israel no pone fin a la renovada ofensiva militar y levanta sus restricciones a la ayuda humanitaria, adoptaremos nuevas medidas concretas en respuesta. Nos oponemos a cualquier intento de expandir los asentamientos en Cisjordania. Israel debe detener los asentamientos que son ilegales y socavan la viabilidad de un Estado palestino y la seguridad tanto de israelíes como de palestinos. No dudaremos en realizar nuevas acciones. Fin de la cita. Amenazas bastante contundentes, directas y abiertamente hostiles de 3 gobiernos a uno que normalmente, ya sabe, este es el tipo de lenguaje que se reserva para dictadores a punto de arrojar gas venenoso sobre su pueblo para decir que habrá consecuencias, y las acciones de algunos de estos gobiernos lo demuestran. Francia, por ejemplo, reiteró su amenaza de reconocer un Estado palestino el mes que viene. El Reino Unido suspendió las conversaciones comerciales y puso sanciones a los colonos israelíes y a las organizaciones de asentamiento en Cisjordania. La Unión Europea en su conjunto anunció que van a revisar su acuerdo comercial con Israel, así que ya ven que básicamente todo Occidente se está confabulando contra Israel con esta renovada ofensiva en Gaza que comenzó a principios de semana. A pesar de que el objetivo de la renovada ofensiva es poner fin a la guerra, siguen diciendo que quieren ver el final de la guerra. Israel lo está haciendo y eso no es suficiente. Lo que realmente quieren decir es que ellos quieren que Hamás gane la guerra. O que jamás sobreviva la guerra, lo que en realidad también es una victoria para ellos. Harán más 7 de octubre. Ahora bien, estas declaraciones, estas acciones, creo que la Unión Europea solamente las está llevando a cabo porque cree que tiene el permiso de Estados Unidos para hacerlo. ¿Qué ha hecho Estados Unidos durante la última semana y se ha mantenido al día con bastante regularidad sobre Estados Unidos abandonando y aislando a Israel? Quiero decir, de nuevo, mucho de ello quizás no por lo que están haciendo, sino por lo que no están haciendo. ¿Qué es lo más reciente al respecto? Bueno, el 20 de mayo, el día después de que saliera la declaración conjunta, Axios publicó un artículo titulado Trump frustrado por la guerra de Gaza. Quiere que Netanyahu acabe con ella, dijo un funcionario anónimo a Axios. Y cito, el presidente está frustrado por lo que está ocurriendo en Gaza. Quiere que la guerra termine, quiere que los rehenes vuelvan a casa, quiere que entre la ayuda y quiere empezar a reconstruir Gaza. Fin de la cita. Y esa no ha sido la única filtración a la prensa esta semana. Sí, el mismo día, lo que es una interesante coincidencia. ¿O no lo es? CNN informó al respecto. Voy a leer una cita aquí de la misma. Estados Unidos ha obtenido nueva información de inteligencia que sugiere que Israel está haciendo preparativos para atacar las instalaciones nucleares iraníes, incluso cuando la administración Trump ha estado buscando un acuerdo diplomático con Teherán, dijeron a CNN varios funcionarios estadounidenses familiarizados con la información más reciente. Semejante ataque sería una ruptura evidente con el presidente Donald Trump, dijeron funcionarios de Estados Unidos. También correría el riesgo de desencadenar un conflicto regional más amplio en Oriente Medio, algo que Estados Unidos ha tratado de evitar desde que la guerra de Gaza encendió las tensiones a partir del 2023. Fin de la cita. Básicamente, esto es el gobierno de Estados Unidos filtrando los planes de guerra de Israel. No solo eso, sino también poner al señor Netanyahu específicamente en un aprieto muy difícil.
Creo que el señor Stephen Flurry, nuestro redactor ejecutivo del programa Trumpet Daily, a principios de esta semana expuso de forma un poco más elocuente de lo que yo podría hacerlo, lo que esto significa detrás de las escenas. Este es el clip 1. Estos son funcionarios de inteligencia. Y ahora tenga en cuenta, quiero decir, estamos muy familiarizados con las filtraciones. Quiero decir, hay constantes filtraciones que van hacia el Washington Post, van hacia CNN, van hacia el New York Times. Pero estos son funcionarios de inteligencia de Trump. Estos son funcionarios de defensa en la administración Trump. Quiero decir, sé que el pantano es profundo. Lo sé. No estoy sugiriendo que todos en el gobierno de Trump sean ahora muy 100% leales a Trump. Pero estábamos familiarizados con Obama y su gente, el querido líder enviando filtraciones a diestra y siniestra para tratar de socavar a Israel. Y ahora está ocurriendo mientras Trump es el presidente. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? Esa es una pregunta muy buena. Y esta es una de las pocas noticias que muestran a Netanyahu aislado. Usted también me envió un artículo a principios de semana que mostraba que el público israelí se está volviendo cada vez más en contra del enfoque de Benjamin Netanyahu sobre la guerra. ¿Qué puede decirnos al respecto? El 70% del público israelí, según encuestas recientes, sugiere que estaría a favor de acordar un cese al fuego. Ahora bien, la razón principal para ello, por supuesto, es recuperar a los rehenes. Israel es un país pequeño y sí, no quedan muchos rehenes, pero la gente sigue sintiendo el dolor aunque no formen parte específicamente de las familias de los rehenes. Es una motivación un poco diferente, por ejemplo, de lo que habla el resto del mundo. Parece que el ejército israelí no está logrando demasiados avances factibles y las noticias no paran de mostrar más y más soldados muertos. Así que puede imaginarse que gran parte de la opinión pública se pregunta: ¿para qué sirve todo esto si seguimos y todo lo que oímos son más soldados muertos? Y como dice usted, es un país pequeño, lo que significa un ejército relativamente pequeño, un número relativamente pequeño de soldados de reserva que están siendo llamados a filas para ir a luchar una y otra vez. Pero es otra presión importante sobre Benjamin Netanyahu. Y creo que estoy muy impresionado con Benjamin Netanyahu, por la forma en que se mantiene solo en esa forma, estilo Churchill. Y en su folleto Ezequiel, el profeta del tiempo final, el señor Flurry ha comparado a Benjamin Netanyahu con Winston Churchill y el papel en ese caso, el papel que desempeñó como vigilante, hablando sobre el peligro de Irán y el peligro que representaban con sus armas nucleares, pero también con su patrocinio del terrorismo, y luego vimos el 7 de octubre. Así que, ya sabe, y luego a mantener el rumbo, a mantener el enfoque en el objetivo de derrotar a Hamás, este malvado grupo terrorista, a pesar de la oposición desde fuera, a pesar incluso de la creciente oposición desde dentro. Es decir, en una sociedad democrática no sé cuánto puede hacer un solo líder. Y quizá llegue un punto en el que no pueda hacer más. La gente simplemente no se lo permite, o simplemente es demasiado. Es decir, incluso él vio el peligro en los años 30, pero no fue capaz de persuadir a Gran Bretaña para que lo afrontara. Pero creo que es increíblemente impresionante la forma en que está resistiendo. Pero sobre el tema de liberar a los rehenes a cambio de la paz, esto es lo que dijo el señor Flurry en su llave de David en enero. El presidente Trump retrató a Israel sobre un tema similar, sobre esta opinión de que los israelíes de entonces estaban liberando terroristas a cambio de rehenes. Aquí hay un párrafo más de este último periodista. Y dice que una encuesta de opinión publicada esta semana revela que el 64% de los israelíes apoyan la liberación incluso de terroristas con las manos manchadas de sangre si ese es el precio de traer rehenes a casa. Bueno, eso demuestra que el pueblo es más débil de lo que debería ser. Y hay debilidad en Israel en cuanto a no enfrentarse a estos terroristas y en cambio ellos quieren sentarse a hablar y pactar con ellos. Y existe una fortaleza en Benjamin Netanyahu que Israel necesita, que nosotros necesitamos, que el mundo necesita, que Gran Bretaña y Estados Unidos necesitan. Este es otro fragmento de ese mismo programa. ¿Usted cree que Estados Unidos necesita hoy un general fuerte como el general Flynn? Yo diría que al menos debería ser un asesor, uno fuerte. El señor Netanyahu es seguramente uno de los líderes más destacados del mundo.
¿Y cuánto sabe él sobre combatir en guerras? Lo ha estado haciendo la mayor parte de su vida en Israel o Judá. Esa es la verdad. Y sin embargo, el presidente Trump ha rechazado a esos dos hombres en cuanto a que lo guíen en su entendimiento. Así que les diré, esto ha expuesto al señor Trump de una manera que ninguno de nosotros quiere ver, pero es la verdad. Algo está terriblemente mal aquí. ¿Qué es? Algo está terriblemente mal en la forma en que el presidente Trump se muestra tan rápido y tan dispuesto a pactar con el mal. Y nosotros exploramos incluso el lado de Qatar de eso en el programa del miércoles, donde entramos en más detalle sobre la corrupción allí. Pero solo quería reproducir un clip más de esta llave de David, solo enfocado en la fuerza que sí se ve en Benjamin Netanyahu. Y realmente parece que eso será puesto a prueba al máximo ahora en los próximos días, como el mundo. Y es, como he dicho, incluso la opinión pública israelí se está volviendo realmente contra él. Tiene que ser una de las personas más atacadas y menos populares del mundo, y sin embargo, sigue adelante. Aquí de nuevo el señor Flory. Aquí tienen a un hombre que lucha y gana como nadie lo ha hecho en Oriente Medio durante bastante tiempo, como Netanyahu. Y él tiene la voluntad de luchar, luchar y luchar por su nación en una guerra. Y ese es el tipo de aliado que necesita si va a luchar por la libertad. Y en eso puede haber diferencias políticas. Pero esto no es política. Se trata de ganar una guerra para todos los políticos. Y eso es, ciertamente, a lo que Israel se enfrenta ahora mismo. Es una pesadilla y una tragedia colosal. Pero lo que vemos en el Estado judío ahora mismo es una especie de lucha definitiva, y su nación y su supervivencia dependen de ello. Luchar, 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 o morir como nación, de eso se trata. Y Estados Unidos ha perdido Oriente Medio en cuanto a tener cierto poder allí. Ya no lo tenemos. Y esto se trata de la supervivencia nacional. Y al igual que Winston Churchill y Benjamin Netanyahu, está canalizando y expresando la voluntad de luchar, la voluntad de resistir contra el mal para toda la nación, ¿tendrá éxito o no? Lo que está en juego es la supervivencia nacional, así que se trata de una noticia crítica que hay que seguir de cerca, yo también lo creo. Quiero decir, me trae a la mente algunas cosas que escribió Herbert Armstrong. ¿Está observando toda la presión sobre Israel para que pacte con Hamás? Él tiene algunos artículos de gran alcance después de la incursión de Entebbe, después de que los terroristas secuestraran un avión lleno de judíos y trataran de usar eso para exigir a Israel un rescate. Y la forma en que Israel se negó a negociar con los terroristas y en su lugar entró y rescató por la fuerza a esos rehenes. Y el señor Armstrong dijo en aquel momento que Israel le mostró al resto del mundo un ejemplo de cómo enfrentarse a esta amenaza internacional y que ellos dieron un ejemplo de audacia, valor y ejecución eficiente en una operación militar relámpago. Dijo que esto apuntaba a una verdad supremamente importante, siendo esta verdad que no debemos hacer ningún pacto con el mal. Y me resulta sorprendente la presión que se ejerce ahora sobre el pequeño Israel para que pacte con el mal. Él escribió, a veces, ya sea en los secuestros terroristas o en el manejo de la palabra de Dios, las tentaciones tienden a arrastrarnos. Si empezamos a transigir con la verdad de Dios, incluso en lo más pequeño, lo más leve, bueno, eso nos lleva a la destrucción. Y continuó. Hubo un paralelismo sorprendente en ese reciente secuestro aéreo. Así que Israel le está poniendo un ejemplo al mundo por ahora. ¿Cuánto tiempo pueden enfrentarse al mundo y seguir haciendo esto? Pero creo que es una poderosa amonestación al mundo entero, como que el espíritu de transigir y pactar es tan fuerte hoy en día que si se pone uno en pie, el mundo entero lo ataca. Y eso es más o menos lo que yo deduzco de los acontecimientos de esta semana. ¿Tiene algún tipo de reflexión final y de conclusión sobre esta noticia, Mijailo? Hay un odio irracional ahí fuera específicamente hacia Israel, como que a la gente no le gusta necesariamente, y si el señor Churchill dice la verdad, o algunas otras personas dicen la verdad, les gustaría seguir pactando. Por eso cuando los gobiernos atacan al señor Netanyahu, normalmente eso fortalece su apoyo interno, porque en el fondo, por experiencia, muchos israelíes saben que no importa quién esté al mando, no importa quién esté tomando estas decisiones de sentido común, el mundo les va a decir lo mismo.
como si hubiera una especie de fijación irracional, como he mencionado, sobre todo lo que hace Israel, excepto a menos que cambie completamente de rumbo y dé marcha atrás y haga algo que no se puede esperar que haga ninguna otra nación. ¿Por qué? ¿Por qué este antiisraelismo, que en realidad es antisemitismo como el tiroteo, por qué está tan omnipresente en todas partes? Bueno, la Biblia revela que los judíos desempeñan un papel en el plan de Dios. Juan 4:22 dice que la salvación es de los judíos. Jesucristo vino como judío. Romanos 3:1 a 2, que dice, bajo los judíos fueron confiados los oráculos de Dios. Eran las personas a las que se confiaba la Biblia y en el fondo, se den cuenta o no, odian todo lo que tenga que ver con Dios. Y hay un espíritu maligno ahí fuera que está agravando activamente ese odio. Y tenemos más detalles en un artículo publicado hace un par de años que usted escribió verdades y mentiras sobre el antisemitismo, que profundiza un poco más en eso. Es un punto importante que añadir, gracias por eso. Creo que Europa ha recibido un mensaje muy simbólicamente importante a través de varias de las noticias de la última semana. Creo que realmente vemos al Reino Unido retrocediendo mientras Alemania avanza. El 22 de mayo, el canciller alemán, Friedrich Merz, visitó la primera base militar extranjera permanente de Alemania desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, su nueva brigada acorazada número 45. Ya cubrimos esto cuando se puso oficialmente en marcha el 4 y 1 de abril, pero eso fue mientras Alemania estaba en una especie de limbo político y todavía estaban trabajando en los acuerdos de coalición y esas cosas. Así que ahora que tienen el gobierno, el nuevo gobierno en el canciller, el ministro de Defensa, fueron a Vilnius en Lituania para celebrar una especie de ceremonia de inicio más oficial para esta brigada blindada. El mismo día que esto ocurría, Gran Bretaña entregaba una de sus últimas bases militares, las Islas Chagos, donde se encuentra la base militar de Diego García, que Gran Bretaña comparte con Estados Unidos. Para mí, esta es una de las cosas más increíblemente tontas que he visto nunca, como que hay cero lógica en esto donde Gran Bretaña está tomando esta base militar y se la estamos dando a Mauricio, que no tiene historia de poseer las Islas Chagos. Y muchos de los propios habitantes de las Islas Chagos no quieren que Mauricio posea la isla. Sería algo así como si Estados Unidos dijera, de acuerdo, vamos a dar Hawái a las Filipinas, y dijera, bueno, ¿por qué? Como si no hubiera ninguna conexión ahí. Como si Estados Unidos tuviera una conexión más fuerte con Hawái que la que tienen las Filipinas. Y luego apoyaron como, bueno, están en el mismo océano, ese es el nivel de lógica de dar las Islas Chagos a Mauricio. Y luego, para hacerlo aún más estúpido, estamos pensando en pagar unos 10,000 millones de libras. Y creo que se discute mucho sobre cuál será el dinero, porque está repartido como en 100 años para tener un arrendamiento de 99 años en esta base. Y están pagando por adelantado. Están pagando mucho de ese dinero por adelantado, pero masivamente caro solo para rentar de nuevo una base que es legítimamente nuestra. Lo es. No obtenemos nada de este acuerdo, en cambio renunciamos a un territorio vital y pagamos por el privilegio de hacerlo, y todo porque un juez nombrado por el Partido Comunista Chino en la Corte Internacional de Justicia dijo que esto tenía que suceder. Y, por supuesto, Mauricio es un aliado muy cercano de China, y así esto le da a China la oportunidad de empezar a forzar esa base militar. Y ya sabe, tal vez incluso veamos a Gran Bretaña y Estados Unidos, ahora que están renunciando a ese territorio, completamente expulsados de esa base. Tan increíblemente tonto. Pero usted ve a Gran Bretaña en retroceso mientras Alemania avanza. Es decir, este es un acontecimiento importante. Alemania estableciendo su primera base militar permanente en el extranjero. Pensé que Peter Sheehan tenía algunos grandes comentarios sobre esto cuando se anunció por primera vez en diciembre. Aquí están algunos de esos comentarios. ¿Por qué es importante? Bueno, todos han oído hablar de la Segunda Guerra Mundial. El mundo se ha esforzado durante los últimos 75 años para asegurarse de que los alemanes no dispongan de un ejército capaz de desplegarse. Han estado enredados en el sistema de la OTAN y Estados Unidos ha financiado en gran medida la seguridad física alemana, y los alemanes han sido consumidores de seguridad. Ahora bien, esto ha supuesto una fuga financiera para Estados Unidos y algunos de los otros aliados. Pero la ventaja de tener a Alemania sin un ejército operativo, no puedo recalcar de por qué es importante eso. Las fronteras de Alemania son ampliamente indefendibles y está rodeada por una serie de países que, si bien pueden ser aliados ahora, históricamente nunca lo han sido. Así que nos encontramos en este momento tan beneficioso
en el que Estados Unidos está reescribiendo por la fuerza las reglas de la seguridad europea y que ha ayudado a mantener a Europa unida y en paz durante 75 años, especialmente en la era posterior a la Guerra Fría. Pero lo que es más importante es que los alemanes han acordado no opinar nunca sobre cuestiones de seguridad. Ahora parece que eso se está quedando en el pasado y que los alemanes por fin están desarrollando capacidades. Ahora bien, 5.000 soldados en Lituania no es el fin del mundo, pero sí significa que la rehabilitación de Alemania es un país más normal que cuenta con tácticas y estrategias militares como parte de la caja de herramientas, al igual que cualquier otro país. Esto me recuerda a las últimas 7 grandes guerras en las que participaron los alemanes. Hubo un periodo de desarmes y perdían, y luego terminó y los alemanes empezaron a utilizar tácticas militares de nuevo, y las cosas se pusieron muy rápidas. Entonces, ¿son los alemanes nuestros enemigos? No, hoy no. ¿Empezarán los alemanes a ver el mundo de otra manera? Oh, sí. ¿Y eso ha terminado bien alguna vez? Oh, no. Hay un enorme simbolismo ahí. Alemania avanza. Alemania está construyendo más bases militares. Alemania está logrando que Europa la considere su defensora. Antes, Estados Unidos establecía una base militar en un país, así que entonces confiaba en que Estados Unidos lo defendería. Ahora Alemania está desempeñando ese papel y está consiguiendo que toda Europa, especialmente Europa del Este, vea hacia Alemania de esa manera tan especial. Y una vez más, es el miedo a Rusia lo que hace que Europa haga eso, algo de lo que Herbert Armstrong habló hace años. Aquí hay solo un clip cuando él estaba hablando de eso. Ahora una de las grandes cosas que está impulsando a Europa, y quizás la mayor cosa que hará que se den prisa y se unan en esto, es su miedo a lo que está pasando en el Kremlin y en la Unión Soviética. Andropov los está asustando y eso va a apresurarlos. Están perdiendo la confianza en que Estados Unidos tenga un paraguas militar sobre ellos para protegerles, y quieren su propia fuerza militar para protegerse. Así es como se sienten allí. Ahora ese es un incentivo barato para unirlos y eso está teniendo lugar. Quiero decir que Herbert Armstrong habló de la retirada de Europa o de que Gran Bretaña ya se está retirando del mundo, perdiendo sus mares. Quiero decir, esta es una profecía específica. Dios dijo que les daría las puertas de sus enemigos. Usted sabe esto cuando está hablando de bases de ultramar y puertas marítimas. Dios se las dio a Gran Bretaña y a Estados Unidos. Dijo que retiraría esas bendiciones. Y estamos viendo que eso sucede. Y tenemos un capítulo en nuestro folleto, él tenía razón, el cambio de guardia que habla de eso. Y ahora tiene a Alemania expandiéndose y teniendo más bases propias a medida que ascienden. Creo que otro símbolo importante del suelo de Gran Bretaña llegó con este anuncio del primer ministro británico Sir Keir Starmer. Caballeros, Gran Bretaña está de vuelta en la escena mundial, trabajando con nuestros socios, haciendo tratos que harán crecer nuestra economía y poniendo más dinero en los bolsillos de la gente trabajadora. Ahí estaba él hablando de lo espectacularmente bien que le va a Gran Bretaña en el escenario con la presidenta europea Ursula von der Leyen. Y esa era la introducción a su discurso en el que anunciaba un nuevo acuerdo con la Unión Europea. Y ya sabe, es algo interesante donde el Partido Laborista recibió una paliza en las urnas. La idea de volver a Europa, de someterse a Europa de nuevo, no es popular. Así que se le ocurrió este acuerdo en el que creo que está cuidadosamente elaborado para que parezca lo menos importante posible, o sea, poco controvertido, pero en realidad concede principios muy importantes. Así, en materia de alimentación y agricultura, el Reino Unido se someterá a partir de ahora a las normas alimentarias y agrícolas de la Unión Europea. Es decir, si quiere conseguir el extremo fino de la cuña de volver a Bruselas, creo que esta es una forma perfecta de hacerlo, porque en realidad creo que las normas alimentarias y agrícolas de la Unión Europea son bastante buenas. Lo diré en voz baja porque no suelo alabar a la Unión Europea y menos su normativa, pero en realidad me gusta mucho. Como que esto es parte de la razón por la que no tenemos carne de vaca y pollo como filetes bombeados llenos de antibióticos, y sus prohibiciones sobre cosas como el pollo tratado con cloro ayudan a que no tengamos pollos criados en ambientes absolutamente espantosos, llenos de todo tipo de enfermedades y luego lavados con cloro y servidos de esa manera.
Así que esas normas en sí no me parecen objetables, pero se consigue que Gran Bretaña se someta ahora a las normas de la Unión Europea de la forma menos objetable posible, y se facilita que Gran Bretaña se someta ahora a las normas de la Unión Europea en otras cuestiones. También es algo que potencialmente podría llegar a suponer y hacer mucho más difícil para Gran Bretaña la posibilidad de ir por ahí y llegar a otros acuerdos comerciales. Ya sabe, firmar acuerdos comerciales con Estados Unidos o Nueva Zelanda o algunos de estos otros países. Porque no podemos ser nada flexibles con nuestras leyes sobre animales o alimentos, porque tenemos que aceptar exactamente lo que viene de Bruselas, y no soy un experto en todas las regulaciones sobre animales y alimentos de Bruselas. Entonces probablemente hay algunos allí que son completamente contraproducentes también, y ahora no podemos salir de eso. La otra gran cosa es que Gran Bretaña se encerró en las políticas de cambio climático de Europa, así que nos encerramos en su esquema de comercio de carbono, donde a las empresas solo se les permite emitir una cierta cantidad de dióxido de carbono y nos prometemos reducir las emisiones de carbono de una manera, y cito, al menos tan ambiciosa como la Unión Europea. Así que la energía es realmente cara en Gran Bretaña. La electricidad es una de las más caras del mundo occidental, y si queremos hacer frente a eso, significa hacer frente a las políticas medioambientales, y ahora eso es muy difícil porque las hemos vinculado a la Unión Europea. Nos estamos sometiendo de nuevo a la Unión Europea. Pesca. Ellos regalaron el acceso a las aguas pesqueras del Reino Unido hasta el año 2028. Absolutamente catastrófico para la industria pesquera británica. Y creo que el gobierno laborista cuenta, tristemente con razón, con que la mayoría de la gente probablemente dirá, bueno, yo no soy pescador, no me afecta y seguirá adelante y no le importará demasiado. Y sabe, tristemente probablemente sea cierto, no tendemos a pensar en una visión más amplia, y luego la migración. Tienen un plan de movilidad juvenil que están abriendo. Querían cambiar las palabras para que sonara un poco menos como migración, pero están abriendo la puerta a más migración masiva procedente de Europa. También que básicamente es un plan que subvencionará de forma efectiva a las universidades europeas o subvencionará a los estudiantes europeos que vengan a nuestras universidades, que por lo general están mucho mejor valoradas que las europeas, y obtenemos muy poco a cambio. Así que nos estamos encadenando de nuevo a Gran Bretaña, de nuevo a la Unión Europea. Escribió Andrew Neil en el Daily Mail. Los que pensaban que Gran Bretaña nunca volvería a ser tan humillada en las negociaciones de la Unión Europea como lo fue cuando la desafortunada Theresa May intentó por primera vez acordar nuestra salida de la Unión Europea después del referéndum del 2016. Tendremos que pensarlo de nuevo. Ambrose Evans Pritchard. La única razón por la que el mismo gobierno aceptaría unas condiciones tan unilaterales es si el verdadero objetivo es devolver a este país a la órbita de la Unión Europea paso a paso. Y luego Robert Toombs es historiador. Tiene un gran volumen sobre la historia inglesa. Pero él escribe, este restablecimiento es suficientemente deprimente por su superficialidad, pero no se trata de ganancias y pérdidas triviales. Sobre todo, muestra una indiferencia descuidada hacia los valores británicos fundamentales. El mayor de ellos es la creencia de que el pueblo decide finalmente. Este ha sido el hilo conductor de nuestra historia. La Carta Magna, la Revolución Gloriosa, la Gran Propuesta Legislativa, el presupuesto del pueblo, el sufragio femenino. Dicho esto, pero esta semana, el pueblo no decidió quién lo hizo. Keir Starmer no cuenta con el consentimiento popular, sino con la apatía popular. Quiero decir, ese es un buen punto sobre lo corrosivo que es esto para los valores británicos, donde se tuvo un referéndum que dice que queremos salir de la Unión Europea y la clase política intenta reincorporarse a escondidas. Eso dice algo sobre el declive de la política y eso decir algo sobre el declive de los valores británicos fundamentales. Y realmente al hacer esto, estamos viendo a Alemania. Sir Keir Starmer, en el primer par de meses en el cargo, se reunió con el canciller alemán. Creo que fueron como 5 veces. Él estaba realmente viendo hacia Alemania para sacar esto adelante. En el folleto de Oseas, el señor Flurry escribió, Gran Bretaña y Estados Unidos se están alineando cada vez más con Alemania, y será nuestra perdición, porque Dios lo va a provocar. Y eso es lo que está sucediendo aquí. Estamos viendo hacia Alemania, y es que Israel va a buscar apoyo en Alemania, abandonado por Estados Unidos. Con el tiempo ellos buscarán a Alemania. Gran Bretaña está viendo hacia Alemania, y esto nos llevará a la perdición.
Todo esto es parte de lo que Dios ha dicho que sucederá mientras Él trabaja para corregir a nuestras naciones y corregir al núcleo de esto y al núcleo de Gran Bretaña, abandonando estos valores, y al núcleo del mundo, negándose a enfrentarse al mal. Es el pecado. Y se trata de que Dios se dirija y se enfrente al pecado. Así que la buena noticia es que Dios se encargará de la causa de todos estos problemas. Tendremos arrepentimiento, tendremos un mundo nuevo construido sobre principios justos, pero habrá sufrimiento mientras llegamos allí y mientras la gente despierta a lo que su forma de vida está causando. Una última noticia a la que creo que merece la pena prestar atención. Como saben, hemos estado hablando mucho sobre estas negociaciones con Vladimir Putin y Donald Trump tratando de poner fin a la guerra en Ucrania. El 19 de mayo sugirió que Rusia y Ucrania iniciaran negociaciones de cese al fuego, posiblemente en el Vaticano. Dijo que el Vaticano, representado por el Papa, ha dicho que estaría muy interesado en acoger las negociaciones, que comience el proceso. Y ver a Estados Unidos mirando al Vaticano como pacificador es enormemente profético, y eso es lo que estamos observando también en Oriente Medio, que el Vaticano dé un paso al frente como pacificador en Jerusalén. También esta semana hemos visto mucho movimiento en términos de acercamiento entre la Iglesia Ortodoxa griega y el Vaticano. Creo que eso aumenta la implicación del Vaticano en Oriente Medio, y realmente incluso aumenta su credibilidad como pacificador, ya que en cierto modo sana a algunas de sus hijas que protestan. Pero ambos son fragmentos masivos de profecía cumplida de que el Vaticano actuaría como pacificador a medida que trabaja para conseguir su papel en Jerusalén y a medida que traería a estas hijas que protestan. Quiero decir, tenemos un capítulo entero sobre eso en nuestro libro Edición Especial. Él tenía razón. También sobre lo que dijo el señor Armstrong sobre la reunión del Vaticano en esas iglesias extra. Mijailo, ¿usted oyó algo que quería añadir sobre esta noticia? Sí, las negociaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos continúan en Roma, y no es la primera vez que el presidente Trump se reúne en Roma. También es bastante famosa su reunión con el presidente Zelensky en la Basílica de San Pedro, ni siquiera en una habitación del Vaticano, sino en el edificio más emblemático e importante de allí. Así que no se trata solo de que intente conseguir a alguien que pudiera unir a ambas partes. Busquemos, por la razón que sea, parece extremadamente ansioso por seguir involucrando al Vaticano, o al menos a la zona que rodea al Vaticano, como parte de estas negociaciones de paz. Bueno, muchas gracias a todos nuestros invitados por acompañarnos. Gracias a George Haddad, Víctor Granados y a Isaac Lawrence por su ayuda en ingeniería y producción. Gracias a ustedes, los oyentes, por acompañarnos. Si tiene alguna pregunta o comentario, puede ponerse en contacto con nosotros en escriba@latrompeta.es. Volveremos el miércoles. Y hasta entonces, continúe observando su mundo.